Hechos capítulo 16 es el texto que nos toca el día de hoy exponer para ver una vez más la grandeza, la misericordia de Dios para nuestras vidas. Hechos capítulo 16, versículo 25. Antes de llegar ahí, ¿dónde estamos para aquellos que nos visitan o para ubicarnos todos en la historia? ¿En dónde estamos ahorita? Continuamos todavía en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Todavía estamos en Filipos, no nos hemos movido de ahí. Todavía continuamos allí en Filipos, una colonia romana, ¿verdad? Una colonia con la estructura y el tipo de gobierno de los romanos. Pablo recibió una visión de parte de Dios en Troas, donde un hombre se le apareció y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo, en obediencia al Espíritu de Dios, sale hacia ese lugar acompañado de 3 personas: Silas, Timoteo y Lucas. Lucas el médico, Lucas quien es el autor del libro de Hechos y del Evangelio. Y cuando Pablo y todo su equipo misionero llegan a Filipos, a la primera persona con la que se topan, recordaremos, es Lidia, una mujer adinerada, pero también una mujer piadosa, religiosa, que oraba, que era reverente de Dios, pero tenía una característica: no tenía un corazón regenerado. Era necesario que el Espíritu de Dios, era necesario que el Evangelio llegara a su vida para darle vida a ese Espíritu. Y la segunda persona que vimos, el segundo encuentro que vemos con el apóstol Pablo, es esta mujer, esta muchacha endemoniada, que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes voces todos los días que se encontraba con nuestros hermanos ahí. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Entonces veíamos el domingo pasado cómo esa cuestión de esta muchacha estar diciéndole al apóstol Pablo y a su equipo fastidió al apóstol Pablo, se molestó. Pero veíamos que Pablo no quería ese tipo de publicidad, no quería que el demonio anduviera haciéndoles publicidad, dado que el contexto cultural de Filipos era una ciudad pagana, una ciudad llena de idolatría, una ciudad donde la adivinación era algo muy común. Y decíamos, ¿verdad?, que en estos tiempos es igual de común, nada más que ahora está más comercializado. No hay gente en Plaza Patria, aquí en Excedra, gritándonos, ¿verdad?, adivinaciones. Ya ahorita es más te leemos las cartas, te leemos la mano, te leemos el tarot, te leemos lo que quieras con tal de que nos dejes aquí tu dinerito y tú te vayas ahí todo turulato, ¿verdad? Y entonces vemos cómo el Evangelio llega a la vida de esta muchacha y es liberada. ¿Qué podemos ver? O resumiendo, hombres y mujeres piadosos, religiosos y ricos, hombres y mujeres pobres, endemoniados o con ídolos en su corazón, necesitan el Evangelio de Jesucristo. Necesitan a Dios para su salvación. Es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Ok, esta muchacha que había sido endemoniada causó un efecto en sus amos. Recordemos que estos hombres tenían su esperanza puesta en esta mujer. Y cuando esta mujer es liberada, dice que toman al apóstol Pablo, toman a Silas, lo llevan ante los magistrados y empiezan a hacer calumnias de ellos. Estos hombres han venido a alborotar nuestra ciudad. Estos hombres han venido a enseñarnos costumbres que como romanos o como duranguenses no nos es permitido abrazar, no nos es permitido seguir, porque va en contra de mi cultura, va en contra de mi crianza.
Y leemos lo siguiente, entonces vamos a leer un contexto y después vamos a entrar a nuestro pasaje. Vamos al versículo 22 de Hechos 16 y voy a leer hasta el versículo 40, que es lo que vamos a exponer el día de hoy. Entonces dice, la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgando sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Verso 35. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que os suelte, así que salid ahora e id en paz. Mas Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. ¿Y ahora nos sueltan en secreto? De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran romanos, tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron, y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Hemos titulado al sermón del día de hoy, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero lo que hizo con nuestros hermanos Pablo y Silas simplemente fue cumplir órdenes. Porque toda la historia que vamos a leer el día de hoy, que vamos a estudiar, se trata de un personaje, un carcelero. Un hombre que posiblemente era odiado por la gente, no era querido por los presos. Era un hombre que vivía temeroso por su vida, porque en aquel entonces los carceleros eran responsables de las personas que estaban a su cargo. Y si algo les pasaba, el carcelero tenía que pagar con su propia vida lo que a este hombre le iba a pasar. Entonces te puedes dar idea más o menos del tipo de persona que era este hombre. Nada agraciado, nada amoroso, nada gentil, nada amable. Yo me imagino que era un hombre duro, feo de modos, porque si él no se imponía,
ante los demás, su vida iba a peligrar. Así que vemos ahora, y nuestro texto comienza teniendo a Pablo y a Silas en la cárcel. Lucas y Timoteo, que también estaban con ellos no fueron encarcelados, ellos fueron librados, porque ellos eran griegos, ellos eran gentiles, ellos no tenían por qué haber estado ahí. ¿Qué es lo que queremos ver con esta historia? Mira, nos es necesario hacer algo que no está en nosotros en sí mismo hacerlo, para que el hombre realmente pueda ser salvo. Vivimos en una cultura donde se nos ha enseñado que para obtener algo, para hacerte de una cosa, tú tienes que pagar, tú tienes que hacer, tú tienes que cumplir para que puedas obtener algo. Pero con el Evangelio es algo totalmente diferente. Y es algo que el día de hoy queremos explorar, cómo o qué es lo que tú y yo debemos hacer para gozar entonces de la salvación. Y vamos a verso 25, vamos a ir explorando los pasajes de manera general. Dice que como a medianoche, Pablo y Silas se encontraban orando y cantando himnos y los presos los escuchaban. Mira, algo que tú y yo tenemos que ver es que el estado físico en el que se encontraba Pablo y Silas no era para nada considerado, no era nada comparable a como a lo mejor tú y yo estamos hoy el día de aquí, o como los que están en un reclusorio aquí en Durango o en cualquier otra ciudad. Estos hombres estaban con las espaldas ensangrentadas, sin ropa, posiblemente semidesnudos, con sus pies atados a un cepo. Un cepo era como un tipo de madera donde a los hombres los colocaban con las piernas abiertas y los enganchaban, y también podían engancharlos en las manos de tal manera que no se movieran. ¿Alguno de ustedes alguna vez les ha dado un calambre en la noche? Te levantas así, ¿verdad? Y te paras. Ok, imagínate a estos hombres dolidos, ensangrentados, con las piernas posiblemente abiertas, atadas al cepo, con los calambres que le pudieron haber dado en sus coyunturas. La situación en la que estos hombres se encontraban con esas espaldas nos permite dar un poquito la idea de cuánto sufrimiento tenían estos hombres. A lo más que tú y yo hemos pasado en sufrimiento, posiblemente puede ser una operación y tenemos una cortadita, ¿verdad? Y todavía cosida y con medicamento. Pero estos hombres estaban a la inclemencia del tiempo, expuestos a que sus heridas se contaminaran y murieran ahí mismo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo y Silas en medio del sufrimiento? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué dice la Escritura? Ve ahí en tu Biblia. Orando y cantando. Y aquí es donde queremos empezar rápido, porque se me va a ir mucho el tiempo. Pablo estaba orando en medio del sufrimiento. Mira, esta es la tercera vez en tan solo 15 versículos donde nosotros encontramos al apóstol Pablo siempre orando. Orando y fue con Lidia y fue a orar. Cuando se encontró a la muchacha endemoniada, iba a orar. Ahora está en la cárcel y encontramos al apóstol Pablo orando una vez más. ¿Te fijas la importancia que era la oración para el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no se movía con sentimientos, con echando la suerte, echando una monedita al aire. Pablo vivía una vida de dependencia de Dios. Y desgraciadamente, hermano, ni tú ni yo hemos aprendido
a depender de Dios en la oración. La oración, desgraciadamente, una vez más, sigue siendo aquella muestra de gracia que Dios nos ha dado, que desgraciadamente todos desvaloramos. Si todos creyéramos en la importancia de la oración, si todos creyéramos cuán urgente nos es depender de Dios en la oración, créeme que los martes aquí estaría lleno, créeme que los domingos no te costaría levantarte temprano para venir a orar. Pero hasta el día de hoy, nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia sigue pesando más. Hasta el día de hoy, nuestra flojera, nuestra indiferencia, que oren otros, sigue pesando más. ¿Cuándo buscamos a Dios? Cuando te urge una respuesta de parte de Dios. En ese momento oras, lees la Biblia, ¿verdad? Y quieres que en ese momento se te resuelvan los problemas. Pero ve el apóstol Pablo. Una vez más estaba orando al Señor. La oración, mi hermano, es como el aire para nuestro cuerpo. Podemos aguantarnos la respiración un momento, pero si tú dejas de respirar, te mueres. La oración es igual de importante para el cristiano. Y dice que en medio de ese dolor se encontraba cantando himnos. Es lo más seguro que estaban cantando los salmos de David. Estas dos expresiones que nosotros vemos en el apóstol Pablo y en Silas nos permiten ver, mi hermano, el conocimiento que ellos tenían de su Dios. El conocimiento que ellos tenían de quién era el Dios a quien estaban sirviendo. ¿Y por qué digo esto? Porque en medio de la situación más difícil que vivieron, ellos no fueron con sus amigos. Pablo no andaba buscando un abogado diciendo, oye, habla con los magistrados, pregunta, ¿a quién tenemos ahí? Silas estaba ahí metido, ¿verdad? Lucas, Timoteo, busquen a alguien, pregúntenle a Lidia si conoce a alguien aquí que le podamos dar una mordida para que nos saque. No hicieron eso. Ellos buscaron a su Dios. Ellos estaban clamando a su Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios tiene el control de todo. Hay una frase de A.W. Tozer que dice lo siguiente: la realidad más portentosa acerca de cualquier humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Estos hombres pudieron reaccionar de esta manera porque conocían a su Dios. Ellos no sabían cómo es que Dios iba a responder. Ellos no sabían la manera en cómo Dios iba a actuar a su favor. Lo que ellos sabían era lo siguiente: tú eres mi Dios. Mi vida depende de ti. Pablo escribe en Romanos, todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que amamos al Señor. Lo que ellos sabían es que, Señor, tú nos mandaste aquí y tú nos vas a sostener. En medio de la dificultad, mi hermano, ¿cómo considera? ¿Cuál es tu manera de ver a tu Dios? En la mente y en el corazón de estos hombres, posiblemente en medio de esta noche estaban resonando las palabras del salmista en el Salmo 42, versículo 5. Imagínate la escena, todo ensangrentado y cantando lo siguiente. Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez por la salvación de tu presencia. Verso 8. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y elevaré una oración al Dios de mi vida. Imagínate estos cánticos, alabando al Señor con salmos. A mí se me venía a la mente el Salmo 46, aunque fue escrito el himno de Castillo Fuerte por Martín Lutero en los 1500. El Salmo es el Salmo de David. Y yo me imagino al apóstol Pablo cantando así:
Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, con armas deja ver su furia y gran poder. Pero él confiaba en su Señor. Y dice que estos cánticos lo estaban escuchando los presos. La pregunta que te quiero hacer es, ¿quién, después de haber pasado un día malo como el de estos hombres, se toma el tiempo para ir en búsqueda de Dios en oración? ¿Quién? Cuando tú tienes un día malo en tu trabajo, vas inmediatamente en oración y dices, Señor, aquí está mi alma turbada por lo que viví hoy. No hacemos eso. Porque creemos que podemos solos. ¿Para qué cargamos a Dios con esas cosas? Así que estos hombres, confiando en el Señor, aquel concierto tuvo que haber sido a todo pulmón. Estos hombres estaban cantando de tal manera que todos los presos los escuchaban. Ojo, era medianoche. La gente estaba dormida. Y el cántico de estos hombres de alabanza y adoración se escuchaba por toda la cárcel. Verso 26. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante. Se abrieron todas las puertas y todas las cadenas se soltaron. De manera divina, de manera milagrosa, Dios utilizó la naturaleza para librar a sus hijos. Si tú y yo recordamos, cuando Pedro estuvo en la cárcel, dice que Dios envió un ángel. Y el ángel le soltó las cadenas, el ángel le abrió las puertas, hasta que estuvo libre. Dice que Pedro dijo, ah, caray, esto era verdad. Pero ahora Dios no manda un ángel. Ahora Dios lo que hace es manda un terremoto, utiliza su creación para liberar a su pueblo, para liberar a sus hijos. Dios actúa de manera soberana y de manera sorprendente en medio de esta situación. Y las consecuencias de este terremoto, vemos ahí que dice que los cimientos fueron sacudidos y al instante todas las cadenas de los presos se soltaron. Y en ese momento los presos se vieron libres. Lo que tanto anhelaban, a lo mejor lo que el abogado no pudo hacer de buscarle su libertad, lo que la fianza no pudo hacer, un terremoto, algo natural, trajo libertad a estos hombres. Verso 27, ve. Al despertar el carcelero y al ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros habían escapado. Esta acción, mi hermano, de Dios tomó por sorpresa no solamente a los presos, sino también al carcelero. El carcelero había recibido una instrucción: toma a estos hombres, mételos en la cárcel. Dicen los historiadores que la casa del carcelero era muy probable que estuviera dentro del mismo complejo donde se encontraba la cárcel. Posiblemente, dicen ellos, que estaba en un segundo piso. El carcelero era el responsable de la vida de estos hombres. Y dice que este hombre, que cuando vio las puertas abiertas, cuando vio que la gente no estaba en sus lugares, dice que se llenó de miedo a tal punto que tomó su espada de tal manera que él se quería matar.
Yo me pongo a pensar en este hombre y el peso que cayó sobre él en ese momento al no verlo a los presos y a lo mejor no ver a Pablo ni a Silas, que se los habían encargado, fue algo de temor para este hombre. Porque en el caso de una fuga de los prisioneros, el carcelero mismo tenía que sufrir la sanción o la condena que estos hombres tenían que sufrir. ¿Y qué vemos aquí en estos primeros versículos? Nosotros vemos una cosa primero, cómo en medio de la oración y de la adoración, Dios se hizo presente en la vida de sus hijos, trayendo una libertad a sus hijos. Pero ahora, en el versículo 27 y versículo 28, nosotros vemos una segunda intervención de parte de Dios, pero ahora trayendo salvando a una persona, a un carcelero. Fíjate cómo dice, versículo 27 y 28, lo voy a volver a leer. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, saca su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dios había intervenido con el terremoto rescatando a sus hijos. Pero ahora vemos a Dios usando al apóstol Pablo para salvar a una persona, a un carcelero que se quería matar. Pablo le grita a gran voz: no te hagas ningún mal. ¿Qué pasó por la mente del apóstol Pablo? Para Pablo, o para todos los prisioneros, mejor dicho, lo mejor que les podía pasar era que el carcelero muriera. Es lo mejor. Era la noticia más maravillosa que pudieran tener ese día. Un terremoto. El terremoto hizo que el cepo y las cadenas se cayeran. Y vemos ahora a un guardia que cuando estábamos atados nos trataba con odio, con desprecio. Ahora vemos a un hombre que se quiere matar. ¡Órale! ¡Mátate! Pero Pablo y Silas pensaban de manera diferente. Pablo y Silas pensaban de esta manera: si este hombre se mata ahorita, lo más seguro es que viva una eternidad en el infierno. Si este hombre se mata ahorita, lo más probable es que va a vivir una eternidad o va a pasar una eternidad en el infierno sin Dios, sufriendo las consecuencias de su pecado. Así que este hombre lleno de misericordia, ver posiblemente aquel que le causó el daño, los azotes, le dijo: no te hagas daño. Segundo milagro, todos los presos estaban ahí. ¿Qué escucharon estos hombres? ¿Qué vieron estos hombres en Pablo y en Silas, que en vez de salir huyendo, voltearon a verlos y dijeron: ¿qué cantaban? ¿A quién le cantaban ustedes? Recordemos una cosa: el tiempo que Pablo y Silas ya tenían en Filipos era amplio. Había una endemoniada que les estuvo haciendo publicidad. Estos son siervos del Dios Altísimo que les proclaman el camino de salvación. Eran conocidos ya. Pero en ese momento, dado la cultura de idolatría, no hubo más. Pero en esta ocasión vemos a estos hombres estando ahí con Pablo y les dice: no te hagas ningún daño. ¿Por qué no huyeron los presos? Lucas no nos los dice, solo nos dice: ahí estuvieron con Pablo y con Silas. Estos hombres empezaron a escuchar de la boca de Pablo y Silas una confianza y una dependencia y una adoración a su Dios Altísimo. ¿Qué te escucha decir la gente cuando estás en problemas? ¿Qué te oyen decir? ¿Salen sapos, culebras, arañas, serpientes de tu boca?
¿Qué te sale de la boca? Te salen palabras de confianza donde la gente te puede decir, oye, ¿estás viendo tu situación y clamas a Dios? ¿Qué sale de tu boca? Acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca. Si Pablo no interviene en este hombre, lo más seguro es que hubiera muerto ahí. Y hasta aquí, en esta primera parte del pasaje, lo que hemos visto es a un carcelero con un corazón muerto en sus pecados, cegado en sus ojos y un corazón capaz de no ver más allá. Era un hombre que estaba cegado por las religiones falsas que había en Filipos, no había temor de Dios en él, no era capaz de ver más allá al punto que él prefería morir. Él prefería acabar con su vida. Pero él nunca imaginó lo que Dios tenía preparado para él. Y mire, quiero leerte una frase que escribí aquí. Si tú ves todo lo que Dios orquestó en Filipos, fue para tres personas. Lidia, la muchacha endemoniada y un carcelero. 3 personas. 3 personas. Por amor es que Pablo sufrió todo. Cuando tú y yo estamos puestos y dispuestos a ver el evangelio de Dios avanzar en medio de un mundo lleno de tinieblas, cuando tú y yo estamos comprometidos con la causa de Cristo, estaremos siempre dispuestos a sufrir lo que venga, con tal de ver las almas libres del pecado, con tal de ver las almas libres para amarle, para servirle, para adorarle en este lado de la gloria y por toda la eternidad. Y esto es lo que vemos en el apóstol Pablo. Él estaba dispuesto a sufrir para que un carcelero escuchara el evangelio. Tú y yo a veces no somos, no estamos ni puestos ni dispuestos a sufrir nada por nadie. Nada por nadie. Si alguien va a sufrir, que sufra. Pero yo no. Pero Pablo estaba dispuesto. Pablo pudo haber huido como Pedro. El ángel dijo a Pedro, sígueme. En esta ocasión no hubo un ángel que le dijo a Pablo, vístete mi rey y vámonos. Pablo se quedó ahí. Verso 29. ¿Qué pasó? Este hombre, después de escuchar las palabras de Pablo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, dice, entonces, el terremoto lo despertó. El terremoto lo llevó a ver la situación. Verso 29. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Un terremoto, por un lado. Ver a los presos juntos, segundo milagro. Hizo que este hombre lleno de odio, de fuerza, de rabia, ahora llegara con el apóstol Pablo temblando. 2 milagros que él no entendía, pero que Dios había orquestado, llevaron a este hombre, a Pablo, dice que se precipitó de tal punto que llegó temblando y postrándose de este asombro, les dijo a estos hombres, ¿qué debo hacer para ser salvo? Las situaciones que se estaban viviendo, Dios estaba comenzando a preparar el corazón del carcelero porque quería tener un encuentro con él. Este hombre, este carcelero, cuando vio esta situación, probablemente se le vieron las palabras de la endemoniada. Estos hombres realmente son siervos del Dios Altísimo.
de un Dios que es vivo, de un Dios que causó ahorita un terremoto, de un Dios que hizo que todos los presos, en vez de irse, se quedaran con ellos. Este hombre llega temblando y le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Un hombre temeroso, postrado ante estos hombres que habían sido enviados por Dios a predicar el Evangelio. Esta pregunta, el pasaje, el versículo 30, 31, es el centro de toda esta historia. Todo lo que Dios orquestó fue para este punto, para que este hombre reconociera: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Por qué hizo esta pregunta este hombre? Todos los hombres estamos perdidos. Todos los hombres estamos destinados a un sufrimiento eterno, separados de Dios. La consecuencia de nuestro pecado, mi hermano, nos ha separado de Dios, nos ha alejado de Él. No hay nadie bueno, no hay nadie que haga algo justo, no hay nadie que haga algo bueno. Nuestros pecados han hecho una separación, una brecha entre Dios y nosotros. Estamos perdidos en este mundo, estamos sin dirección, sin rumbo, sin Dios, vagando hacia una destrucción eterna. Y este hombre en ese momento les dijo: ¿qué necesito hacer para ser salvo? La pregunta es: ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Salvo de la ira de Dios, salvo del infierno, salvo de una esclavitud de la voluntad al pecado, salvo de vivir una vida excluida de Dios. Este hombre empezó a verse en su condición perdido. ¿Qué debo de hacer? Este hombre, en medio del terremoto y de los presos sueltos, ¿verdad?, se dio cuenta de su situación, en donde su vida pudo haber acabado, en donde si Dios no hubiera intervenido por medio del apóstol Pablo, este hombre se hubiera muerto. Pero Pablo tuvo compasión, misericordia. Y ahora este hombre les dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Les voy a leer una frase de Samuel Pérez Milos. Dice lo siguiente: no sabemos hasta dónde el carcelero conocía el mensaje que los misioneros estaban predicando en la ciudad. Lo que sí es seguro es que conocía la acusación formulada contra ellos por los amos de la esclava. Aquella joven había anunciado el mensaje que anunciaba. Eso le interesaba profundamente al carcelero. Las palabras de Pablo en el silencio de la noche le habían salvado la vida. No te hagas ningún daño. Ahora quería conocer algo más en relación con su salvación personal, y de ahí es que sale la pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ve la respuesta impresionante. Y a lo mejor es una pregunta, mi hermano, que muchas veces nos hemos hecho. ¿Qué debo de hacer para ser salvo, Señor? Ve la respuesta tan gloriosa, tan impresionante en el versículo 31. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No le dijeron: ve y abandona un pecado en específico que tú tienes? ¿No le dijeron: ve y haz buenas obras
para que entonces te perdone. No le dijo, ve y vete de rodillas, ve y haz esto. Nosotros vivimos en una cultura, como ahorita les comentaba, donde se nos ha enseñado a hacer. ¿Quieres un carro? Trabaja, que te cueste. ¿Quieres una casa? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Te tiene que costar. Cuando las cosas son gratis, las menospreciamos. Sencillo. Nadie cobra por venir a orar. ¿Me explico? Las cosas gratis las menospreciamos. Este hombre dijo, ¿qué tengo que hacer? Algo me tiene que costar el que yo sea salvo. ¿Qué tengo que hacer? Y estos hombres ven la manera tan sencilla, pero a la vez tan profunda de contestar. Cree. No le dijeron cosas como tienes que cumplir estos requisitos. No le dijeron, bueno, carcelero, a partir de ahora tú tienes que ir a la casa de Lidia todos los domingos, porque ahí nos juntamos a orar y ahí está la iglesia, y dependiendo en un tiempo, ¿verdad? Pues Dios posiblemente se salva. No le dijeron, bueno, carcelero, tienes que leer ahora el Antiguo Testamento para que conozcas a Dios, y cuando tú termines de leer el Antiguo Testamento, Dios te va a salvar. Tampoco le dijeron, bueno, carcelero, ahora compórtate bien, sé un buen carcelero, sé amable, sé honesto, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos, pórtate bien. No le dijeron eso. Le dijeron algo sencillo. Cree. No tienes que hacer otra cosa. Cree en el Señor Jesucristo. Cuando dice Señor Jesucristo, está diciendo dos cosas. Cree una, en su señorío. Porque ahorita, mi hermano, en nuestros tiempos, quien te ofrece el evangelio, te lo ofrece como que acepta a Jesús como tu Salvador. Y está bien. Pero tú no puedes separar su señorío de tu vida y Él como Salvador. Él no puede ser tu Salvador y tú no lo consideres tu Señor. Entonces este hombre le dice, cree, porque la salvación no se trata de cosas que nosotros tenemos que hacer, mi hermano. La salvación se trata de lo que Cristo ya hizo hace más de 2000 años por nosotros en la cruz del Calvario. Su obra está completa, no debemos hacer nada más que creer. Creer en Él. Creer en Él. Y este pasaje, desgraciadamente, se ha malinterpretado como si fuera una promesa de Dios para la gente. Esto no es una promesa. Dios no tiene nietos. Dios no me está diciendo a mí, Cristian, cree tú, Cristian, y por ende, Elías, Josh y Mía van a ser salvos. Eso no dice el pasaje. El pasaje dice cree. Y serás salvo tú y toda tu casa. Sí, le estaban respondiendo a una pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree. La salvación, mi hermano, es individual. Dios no va a salvar a tus hijos por tu fe. Y ese es un error muy grande que muchas veces como padres tenemos. Nuestros hijos navegan con fe prestada. Creemos que porque han estado en la iglesia desde chiquitos son salvos. Eso es un error. Son niños pecadores que si no se arrepienten de su pecado van a sufrir las consecuencias. Porque es necesario que como padres estemos predicándoles el evangelio, porque apelamos a la misericordia de Dios. Apelamos a su gracia. Señor, ábrele los ojos a mis hijos. Pero estos hombres ahora le dicen, cree. No es una promesa, mi hermano. No tomemos esto como una promesa de salvación. De tú cree y tú no te preocupes por tu casa. Ve lo que hicieron estos hombres. Versículo 32. Ellos respondieron, versículo 31.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación, mi hermano, es por medio de la fe. La salvación es una obra de Dios que tú y yo no podemos hacer. Es algo que Él ya hizo por nosotros y solamente es por medio de la fe en Jesús. Mira, acompáñame rápido a Romanos. A Romanos capítulo 3. Voy a ir dictando ciertos pasajes. Romanos capítulo 3, versículo 20. Desde el 19 voy a leer. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿para quiénes? Para todos los que creen. Más adelante. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, perdón. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, mi hermano, viene por la fe en Jesús. No viene por hacer obras, no viene porque tan bien te portas, que tan bien haces, que tan buena persona eres. La salvación viene exclusivamente por la fe en Jesucristo. Lo que nos salva es Jesús, pero lo hace por creer en Él. Este fue el grito de Martín Lutero en 1500. La iglesia tradicional estaba enseñando que la salvación se obtenía sí por gracia, sí por fe, pero tenías que hacer algo más para ganarte la salvación. El error de esa teología es lo que Martín Lutero agregó: la palabra solo. La salvación es solo por gracia. La salvación es solo por la fe. Y la salvación es solo por Jesús. Dice R.C. Sproul: en nuestra justificación, la fe es el medio por el cual somos unidos a Cristo, y la fe es el medio por el cual recibimos los beneficios de la obra salvadora. Por fe se nos transfiere o se nos imputa la justicia de Cristo. La fe no solo es una condición necesaria, sino que es una condición suficiente para que la justicia de Cristo se aplique a nosotros. La fe, la verdadera fe, es todo lo que se requiere para ser salvo. La fe es todo lo que se requiere para ser justificado por la justicia de Cristo. La fe que confía en la justicia que no es nuestra se aferra a una justicia ajena. ¿Qué debes de hacer para ser salvo? Cree. Cree en Jesús. Cree en Jesús. Verso 32. No solamente le dieron la respuesta, porque de nada hubiera servido que le dijeran qué es lo que tienen que hacer para ser salvo, si no le dicen cómo. Y dice en el versículo 32, y le hablaron la palabra, ¿a quiénes? A él
y a todos los que estaban en su casa. Aquí ya hay una relación. Carcelero, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Pero vas a ser salvo tú y tu casa por medio de Jesús, pero los de tu casa necesitan escuchar la misma verdad que te tenemos que decir a ti. Es por eso que hubo salvación en la casa del carcelero. No era una promesa. Era necesario que el evangelio les fuera explicado. Era necesario que el evangelio les fuera anunciado. Entonces dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por medio del evangelio, Dios trajo salvación a la familia del carcelero de toda una eternidad en la condenación, en el infierno, bajo la ira de Dios, en la esclavitud del pecado. Solamente el evangelio podía salvar el alma de este carcelero. Pablo lo salvó de que muriera físicamente, pero espiritualmente Pablo no podía hacer nada. Solamente el evangelio, solamente Jesús puede salvar el alma del hombre. Aquí hay un principio que yo quiero hablarles. La fe, mi hermano, es un regalo de parte de Dios. Pero esa fe, cuando Dios te otorga fe para creer, una fe salvadora, es necesario que tu fe crezca. Es necesario que tu fe aumente. Es necesario que tu fe sea nutrida por las palabras de la Escritura para que tengas una fe sana, para que tu fe crezca. El problema de muchos de nosotros, mi hermano, es que llegamos al evangelio, tenemos fe para salvación y nunca nos preocupamos por nutrir nuestra fe. Y en cualquier problemita estamos dudando, en cualquier problemita nos vemos, dígame una palabra de aliento. Bueno, ¿qué hay en tu corazón? ¿Por qué no sembraste las verdades de Dios para que te sostengan en medio de esa dificultad? Imagínate tú al apóstol Pablo y Silas hablándole a Timoteo y a Lucas diciéndole, ¿no han venido a vernos? ¿No están viendo cómo estamos sufriendo? Ellos confiaban en el Señor. Ellos citaron la palabra que había en sus vidas. Ellos dijeron, en medio de la dificultad, Señor, tú eres mi Dios. Y tú me vas a sacar de esta, Señor. Sienta o no sienta, tu palabra es verdad y es poder. Llega el evangelio y en el versículo 33 y 34 nosotros podemos ver, mi hermano, cómo el evangelio trae fruto a la vida de los hombres. Una vez más, una fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago. Ve lo que hizo, lo que causó el evangelio en la vida del carcelero. Versículo 33. Y él los tomó en aquella misma hora y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los de su casa. Llevándolo a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. No hay una sola ocasión en la Escritura en la que el evangelio llegue a la vida de una persona que esta persona no sea transformada, no importando su nacionalidad, su cultura o su estatus social.
Tú no puedes pensar que Cristo ha venido a tu vida y seguir manteniendo tu mismo estilo de vida. Eso es ilógico. Fíjate lo que pasó con el carcelero. Pablo estaba en una colonia romana. Lo consideraron un judío. Por eso lo golpearon. Un carcelero duro pasó a un carcelero lleno de temor. Llega el Evangelio y ve los cambios que produjo el Evangelio en la vida de este hombre. Punto número 1, ¿qué hizo? Verso 33, les lavó las heridas. ¿Qué es esto? Amor. En esa misma noche el Señor cambió un corazón que no amaba por un corazón amoroso. Este hombre que posiblemente él mismo les causó las heridas, fue ahora quien dijo, permítanme lavarles las heridas. Empezó a mostrar un amor por sus hermanos. Como lo cita Crisóstomos, dice el carcelero, él dijo, él lavó sus heridas porque él había sido lavado de sus pecados. El Evangelio viene y produce amor por los hermanos. El Evangelio viene atraviesa, nuestra cultura. No somos duranguenses, no somos hidrocálidos, no somos tapatíos, somos cristianos. Somos hijos de Dios. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No dice, mi hermano, que amemos a quien mejor nos caiga. Así somos, discúlpenme, somos feos. Somos feos. Segunda cosa que hizo el Evangelio. Enseguida fue bautizado él y todos los de su casa. Porque todos los de su casa escucharon el Evangelio. Este hombre lo que hizo fue evidente de manera pública la transformación que Dios se había hecho en su interior, cumpliendo así el sacramento que Jesús había ordenado. Pero cuando este hombre se estaba bautizando, lo que estaba él reflejando no solamente es este cambio interior, sino estaba reflejando y haciendo de manera visible la obra de redención de su Salvador, la redención y el perdón de sus pecados. Y en esta expresión de bautizarse, él estaba diciendo, acabo de unir mi vida a Cristo. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y la vida que ahora la voy a vivir en esta tierra, la voy a vivir para Él. Cuando él fue bautizado, lo que ahora estaba también expresando es, Dios me ha dado una nueva familia. Dios me acaba de unir a su iglesia. Dios me acaba de unir a su iglesia. Tercera cosa. Dice que, verso 34, los llevó a su hogar. ¿Cuánto tenía de conocerlo? ¿Horas? Posiblemente. ¿Un día? Y lo llevó a su casa. Le presentó a su esposa. Le presentó a sus hijos. Le dio de comer. Fue un hombre generoso y un hombre hospitalario. Si tú revisas Hechos capítulo 2, versículos 44 y 46, esa actitud hospitalaria era un rasgo característico de la iglesia.
Era algo que la iglesia practicaba todos los días. No era un lugar, mi hermano, donde, pues sí, estoy en la iglesia, tengo mis hermanos, pero yo vivo mi vida. O sea, yo vivo mi vida, o sea, la iglesia es para los domingos, mi vida es este circulito de personas que son los únicos que yo puedo invitar a mi casa a comer. El evangelio vino a transformarlo. Se volvió un hombre hospitalario, se volvió un hombre generoso. Se preocupó por unos hermanos que acababa de conocer en poquito tiempo. Si ves los rasgos distintivos de una fe transformadora, cambió y trajo eso un gozo a su vida. ¿Por qué fue el gozo? ¿Qué es lo que te alegra a ti? Que te vaya bien, ¿verdad? Si empiezas un negocio, que te vaya bien. Si estás trabajando, pues que te aumenten el sueldo. Que te regalen algo, que te lleven a comer. O sea, hay muchas cosas en esta vida que nos producen gozo. Y hay muchas cosas que nos producen tristeza. Pero, ¿qué le produjo gozo a este hombre y a su familia? Véanlo ahí en la Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué le causó gozo? Haber creído en Dios. Su gozo era el Señor. Que desgraciadamente para muchos de nosotros, el creer en el Señor no nos produce gozo. Nos produce gozo que nos vaya bien. Nos produce gozo que las cosas vayan bien. Pero creer en el Señor, el simple hecho de creer en el Señor, ¿me debe de generar gozo? Sí. ¿Sabes por qué? Porque puedes vivir en esta tierra con muchos problemas y saber que el día que te mueras vas a ir a su presencia. Porque ¿de qué te serviría vivir en esta vida gozando de todo y saber que tu vida se va a perder en el infierno? Este hombre sintió un gozo de saber, soy salvo. Soy salvo. Su vida no cambió para nada. Ya no lo vamos a ver, pero si tú lees del pasaje del 35 al 40, tú vas a ver a un carcelero que no cambió su forma de vida. No cambió de trabajo para que hubiera gozo. No llegó al trabajo y no dijo, híjole Señor, ¿cómo me gustaría, me sentiría más gozoso, Dios, si yo no tuviera que tener este jefe, si no tuviera que ver estos compañeros de trabajo? Yo sería gozoso, Señor, si tú, ¿verdad?, suplieras para mi casa, porque ahora con el terremoto se derrumbó la casa. ¿Cómo le voy a hacer, Señor? Él se gozó por el simple hecho de haber creído en Jesús. Ese fue su máximo gozo. Porque al día siguiente dice que los magistrados lo citaron y le dijeron, ya sácalos. Y él no dijo, híjole, o sea, los mismos jefes, ¿de verdad? Las mismas caras de siempre con estos. Él tenía un gozo por haber creído. El gozo de su salvación. Él cambió y cuando le dieron la orden, dice Lucas, que él fue y les dijo, los magistrados piden que se vayan, ya están libres.
una actitud totalmente diferente. A lo cual Pablo les dijo, no, mira, somos cristianos. Pero la manera en cómo nos metieron a la cárcel y la manera en cómo nos trataron, hicieron ver al Evangelio como algo que causa alboroto. Y el Evangelio no es eso. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio viene a transformar, a cambiar la vida de la gente. No viene a alborotar ni a causar problemas como estos hombres dijeron en un inicio. Dile a estos hombres que vengan y nos saquen ellos. ¿Qué estaba dando a entender Pablo? ¿Su reputación? No. Pablo no peleó su reputación. Pablo no dijo, es que me hicieron quedar mal. Pablo estaba más preocupado por el Evangelio. En este momento él cita su ciudadanía romana y dice, yo soy romano. ¿Por qué no nos dijiste? Yo me imagino que le había dicho, no me preguntaron. Ustedes nada más nos tomaron, nos azotaron, nos enjuiciaron, pero yo soy romano. Yo soy romano. Y dice que en ese momento los magistrados tuvieron tanto temor que fueron y le suplicaron que se fueran. Pablo quería que la gente viera, mira, estos hombres que predican el mensaje de salvación, los mismos que los metieron, son los mismos que los están sacando de una manera honrosa. Había más preocupación por el Evangelio. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? No tienes que hacer nada. Solamente creer en Jesús. Pon toda tu confianza en Él. Deposita tu fe, tu esperanza en Cristo. Deja que Él sea tu gozo. En medio de la tribulación, deja que Él sea tu gozo. En medio de las dificultades, que Él sea tu gozo. Porque puedes estar confiado de que si el día de hoy mueres, vas a estar delante del Señor, viéndote Él como justo, no por tu propia justicia, sino por la justicia de aquel que sufrió y murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Oremos. Señor, Padre, nosotros por sí solos no podemos responder en fe. Señor, la condición de nuestro corazón está muerto. Necesitamos tu intervención, Señor. Señor, y es muy probable, Padre, que todo lo que has orquestado en nuestras vidas, los fracasos, alguna pérdida de empleo, todo, Señor, tú lo has usado para irnos encaminando a una cosa, a ver la necesidad que tenemos de un Salvador. Señor, ayúdanos, danos el don de la fe. Danos el don de la fe, Señor, y depositar nuestra confianza plena en Jesús. Porque solamente en Jesús y solamente por la fe y solamente por tu gracia es que el hombre puede ser salvo y puede ser justificado delante de ti. Gracias, Señor. Padre, aquellos que han creído en tu Evangelio,
Señor, gracias por sus vidas. Señor, aumenta su fe. Enséñales, Padre, que deben de cultivar tu palabra en sus vidas para que su fe crezca, para que tengan una fe madura, Señor, para que puedan ver, Señor, cómo el Evangelio trae una transformación a sus vidas. Señor, y si hay alguien aquí que aún, Señor, no ha respondido al Evangelio, te pedimos que tengas misericordia. Te pedimos, Padre, que le concedas fe para creer. Es necesario tener fe en Jesús. Y es necesario que te arrepientas de tus pecados. Que abandones tu mala manera de vivir. Que abandones todo aquello que es hostil hacia Dios. Y que creas en Él. Y que confieses con tus labios que Jesús es el Señor y creas en tu corazón para salvación. Hoy es el día. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor, hoy es el día que el Señor preparó para decirte la manera de que puedes ser salvo de este mundo, de este pecado, de esta condenación que hay. Cree en Jesús. Señor, gracias por tu salvación. Gracias por la fe. Gracias por salvarnos, Señor. Ahora te rogamos, Padre, que nos permitas ver, Señor, los cambios que genera la fe. Aquellos hombres y mujeres, Señor, que éramos como este carcelero. Ahora, Señor, podamos ser un reflejo de tu amor, un reflejo de tu cuidado, un reflejo de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Padre, y que empecemos aquí en casa con nuestros hermanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.